Bien, mis queridos niños, con esta serie, con este tema, seguimos con esa segunda mitad del siglo XIX. ¿Os acordáis que desde que empezamos el curso, con el antiguo régimen, los, el liberalismo, la revolución de Estados Unidos, la francesa, el imperio napoleónico, ya os dije que estábamos en una especie de tema de lucha entre la burguesía y la aristocracia, ¿no? Y cómo la burguesía terminaba imponiéndose. Y cómo desde el tema anterior, la unificación de Alemania, y con este también, la burguesía ya se ha impuesto totalmente en Europa Occidental. Entonces tenemos este tema que, junto con el de Alemania, lo que va a hacer es, que hemos visto antes, lo que va a hacer es prepararnos el tema de la Primera Guerra Mundial. Pero vamos por partes. Estamos a mediados del siglo XIX y como ya os dije, os acabo de decir, la burguesía se ha impuesto totalmente. De hecho, ha terminado haciendo una especie de pacto con los nobles, ¿no? Las hijas de los nobles se han casado con los niños de los burgueses y esas cosas. ¿Qué tenemos? También esta burguesía ha impuesto ya pues, los 7 puntos del liberalismo burgués y ha empezado también la revolución industrial y la revolución agrícola. Se ha aumentado muchísimo la población de Europa, hay una enorme producción de alimentos, una enorme riqueza que están produciendo estas fábricas. Ha aparecido un grupo nuevo, un grupo social nuevo, que son los obreros de las fábricas, y está habiendo un avance tecnológico increíble. Esta es la imagen típica de este siglo XIX, ¿no? De esta segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Los tíos con las chisteras y empiezan a aparecer pues el alumbrado, la ciudad, este aspecto de las ciudades, ¿no? Ya con las aceras, con el alcantarillado que también está apareciendo. Esto es muy importante. Pero vamos, es una pena que no hablemos de esto, porque es que es muy importante el alcantarillado en la historia de la humanidad. El alumbrado eléctrico, el alcantarillado, las nuevas ciudades de la burguesía. Aquí tenéis la imagen típica de los burgueses, ¿no? Y de la revolución industrial, de las fábricas, de este enorme proceso, y de los obreros que están apareciendo aquí. Aquí no se ve, aquí hay uno. No se ven, pero ahí están apareciendo millones de obreros que van a hacer ahora si la primera parte del temario, los que mandan son los nobles y se enfrentan con los burgueses, la segunda parte del temario va a ser una lucha entre los burgueses y estos nuevos obreros que están saliendo. Y los burgueses entre ellos, sobre todo. Bien, porque aquí tenemos esta Europa llena de fábricas y de chimeneas y eso. Y que es una grandísima devoradora de materias primas. ¿Eh? Hay un desarrollo económico sin precedentes y Europa necesita hierro, necesita carbón, necesita madera, necesita cobre, necesita cacao, necesita azúcar, tabaco, algodón. Aquí tenéis los altos hornos, ¿no? Una fundición y necesita pues todas estas materias para que esa enorme industria que se está formando funcione perfectamente. Y además han aparecido elementos tecnológicos importantísimos. Uno de ellos es la fundición del acero y todas esas cosas. Pero hay otro que se ve mucho, que es la máquina de vapor. Y la máquina de vapor, que funciona con carbón mineral, ha traído el ferrocarril. Aquí tenéis el ferrocarril pasando todavía en esta primera mitad del siglo. El transporte, digamos, normal por la calle se hace con coches de caballo. Pero ya está la máquina de vapor. Aquí tenéis una típica máquina de vapor de esta época. Y hay otro elemento que también funciona con máquinas de vapor, que son los barcos. Los barcos todavía muchos de ellos conservan los mástiles, pero va a ser por muy poco tiempo, ya os lo digo, porque como veis, el motor de vapor se está imponiendo, la máquina de vapor se está imponiendo. Además, los barcos todavía son de madera, pero dentro de nada van a ser ya barcos de hierro. Y esto va a cambiar totalmente. Este desarrollo tecnológico, la aparición del ferrocarril, de los barcos de vapor, del telégrafo, esto va a cambiar totalmente la tecnología y la historia del mundo. Aquí tenéis, este es uno de ruedas, esto es un vapor de ruedas porque tiene la rueda aquí, en cambio este ya es más moderno y es un vapor de hélice, tiene que tener una hélice aquí debajo. Los vapores de hélice son mucho más rentables que los de ruedas. Entonces aquí pone aquí, si Europa necesita materias primas y mercados para vender sus productos, ¿verdad? Que la producción de telas de Inglaterra es brutal. Y sobre todo, por primera vez, y esto es muy importante, por primera vez cuenta con los medios tecnológicos para transportar estas mercancías a nivel mundial. ¿Y eso qué significa, Pablo?
Vamos a ver, imagínate que Europa necesita, yo qué sé, algodón, ¿vale? ¿Y dónde hay algodón, Pablo? Pues hay algodón en Estados Unidos, o hay algodón yo qué sé, en Egipto. En Egipto hay muy buen algodón. O hay algodón en la India, ¿vale? Y ahora cómo tú trasladas 20.000 toneladas de algodón desde, desde la India hasta Inglaterra o hasta Francia. Eso en los tiempos de Napoleón era prácticamente imposible. Bueno, no, era imposible. Eran barcos de vela, esas cosas, era una locura. Pero ahora no, ahora con la aparición de los barcos de vapor, puedes sí puedes transportarlo, ahora con la aparición del ferrocarril sí puedes transportarlo. Por lo cual el poder de Europa se extiende a nivel mundial. O sea, el poder de los europeos con sus barcos, con sus trenes, coño, con sus cañones, lo vimos en el tema anterior, ¿no? Los fusiles de retroceso, de retrocarga, los cañones de retrocarga y demás. El poder de europeos se va a extender por todo el mundo. Y a este fenómeno se le va a llamar el colonialismo. Y va a afectar sobre todo a dos continentes. A África, sobre todo África, y a Asia. América no, porque ya América había sido colonizada por los europeos, de hecho por los españoles y los portugueses, y los ingleses en América del Norte, muchos siglos antes, y América ya va con otro rollo. Pero África y Asia están esperando, metafóricamente hablando, a que el poder de los europeos se la coma con patatas. Entonces de pronto aparece este fenómeno del colonialismo en la, digamos que sobre todo en el último cuarto del siglo XIX, y sobre todo aparece en lo que son las colonias. La palabra colonia ya la conocéis. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto las 13 colonias, ¿verdad? ¿Qué es una colonia? Vamos a repetirlo. Una colonia dice aquí. Colonia, territorio, claro, y la gente que vive en él son los colonos, territorio sujeto a la soberanía de un país lejano. ¿Os acordáis de las 13 colonias? Que ellos estaban en América, estaban en Massachusetts, pero en verdad ellos estaban a las órdenes, ellos estaban bajo el derecho de un país lejano que se llamaba Inglaterra, que estaba al otro lado del Atlántico. Este país se le suele llamar la metrópoli, sea el que sea. Por ejemplo, si yo te digo la India, la metrópoli de la India es Gran Bretaña y la metrópoli de Argelia es Francia. Pues eso, la metrópoli es el país que manda sobre este territorio, un país bastante lejano. Los habitantes de la colonia no son ciudadanos de pleno derecho de este país, como vimos justamente con las 13 colonias. Pero esto se va a ampliar todavía mucho más. ¿Por qué? Porque los habitantes de las 13 colonias británicas, ¿os acordáis? De Nueva York o de Georgia o de Virginia, eran de origen inglés. Eran blancos y de origen inglés y hablaban inglés. Ahora va a ser muy distinto, porque los habitantes de la India no son ni blancos, ni hablan inglés, ni tienen origen inglés. O los de Tanganica, o los del Congo. Entonces todavía va a ser peor porque aquí ya metemos el elemento del racismo. Entonces, evidentemente, los habitantes de estas colonias no van a ser ciudadanos de su metrópoli, bajo ningún concepto. Entonces, la metrópoli es el territorio, ejemplo, ya sea Francia o Alemania o Gran Bretaña, que explota un dominio que se llama la colonia. Y sus habitantes pues no pintan ni cortan nada. Es como lo de las 13 colonias, pero todavía más exagerado. Bien, hay 4 tipos de colonias. Mira, esto es muy fácil. No he hecho ni fotito para ello. Mira, según su función. Y esto es muy normal. A ver, ¿para qué sirve una colonia? ¿Qué interés tiene la metrópoli en tener ese territorio? Pues, por ejemplo, una colonia de explotación, ¿para qué sirve? Pues una colonia de explotación sirve para extraer materias primas para la metrópoli. Por ejemplo, yo qué sé, la India. ¿Qué tenía la India? Pues la India se cultivaba el algodón. En la India tenían cobre. En la India tenían hierro. En la India tenían diamantes. En la India tenían oro. Pues entonces los tíos de la colonia, mejor dicho, los tíos de la metrópoli, en este caso los británicos, que era lo que tenía la India, pues usan la India para estrujarla como un limón y sacarle todo lo que tenga de valor, ¿verdad? Pues eso se llama explotar. Y por eso se dice colonia de explotación. También sirve para vender tus telas y tus productos en la India. Yo que sé, clavos o telas. La tela es el típico producto. Entonces, esta es la colonia más normal, la que sirve para extraer materias primas de ellas. Cada colonia sirve para una cosa. Hay colonias que lo que tienen es madera. Hay colonias que lo que tienen, yo que sé, es oro. Hay colonias que lo que tienen es cacao. Y hay otras que lo que tienen es té. Por ejemplo, la India. Bien, entonces está la colonia de explotación, que es la más normal. La colonia de poblamiento es típica justamente de los británicos. Y sirve, dice, para mandar allí a la población que sobra en la metrópoli. Australia y Nueva Zelanda fueron ejemplos. ¿Qué significa? Que en este momento en Gran Bretaña,
os digo que esto es típico de los británicos, en Gran Bretaña hay un aumento de la población brutal. O sea, tú pegas una patada en el suelo en Inglaterra y te salían 4 ingleses corriendo. Entonces, como les sobraba tanta gente, necesitaban países para mandar a esta gente a vivir allí. La gente que, en teoría, vamos a ponerle comillas, les sobraba. Pero claro, esos países deben tener un clima templado. No los climas cálidos de África, ni la India, vamos, ni loco. Entonces buscaron, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda. Australia, la parte habitable de Australia, ¿eh? Australia también tiene mucho desierto. Y entonces eran colonias de poblamiento. Las más importantes, pues en Canadá, los británicos también lo usaron como colonia de poblamiento, os digo que Australia y Nueva Zelanda, y también, y también en el sur de Sudáfrica. En la punta sur de África también hay una colonia de poblamiento. Y es donde todavía sigue habiendo población blanca que habla inglés, hoy en nuestros días. Si tú ves al australiano típico o al neozelandés típico, pues son blancos y hablan inglés, porque son descendientes de los antiguos ingleses que fueron allí porque sobraban, por así decirlo, ¿eh? Una forma de hablar. La tercer tipo de colonia es la estratégica. Esta tiene una función militar sobre todo y sirve para defender y controlar las rutas de navegación y los intereses de la metrópoli, por ejemplo Gibraltar. Gibraltar es una colonia británica y sigue siéndolo. ¿Y para qué sirve Gibraltar? Pues para controlar una ruta de navegación muy concreta, que es el estrecho de Gibraltar, puerta del Mediterráneo. Entonces la colonia estratégica tiene una función militar. En sí misma no vale nada. O sea, el peñón en sí mismo es una piedra. Pero es que esta piedra está colocada en pleno estrecho de Gibraltar y controla el paso entre el Atlántico y el mar Mediterráneo. Y es estratégicamente muy importante. Y luego está la colonia de prestigio, que no sirve absolutamente para nada. Solo para presumir de tener colonia. No os pongo un ejemplo, el África Occidental francesa, eso es básicamente un desierto, se llama el Sahara. ¿Y para qué sirve el Sahara? Pues mira, servir es muy grande, ¿eh? Y es grandísima, pero no sirve para nada. Sí, para decir, uy, qué pedazo de colonia tenemos. Sí, pues vale, pues me alegro por ti. Bien, entonces tenemos 4 tipos de colonias. La de explotación, la de poblamiento, la estratégica y la de prestigio. Y además, punto y aparte, hay otros 2 tipos de colonias. No por lo que sirven, sino por su propia naturaleza. Punto y aparte, estamos hablando de otra forma de repartir las colonias. Pues mira, podemos encontrar la colonia propiamente dicha, que es lo que hemos explicado hasta ahora, y el protectorado. Entonces os lo explico. Todo depende del punto de vista del europeo de aquella época. Y por eso he puesto aquí a este tío, a este europeo de aquella época que se pregunta al hombre. Pues según un territorio será protectorado, será colonia, un territorio de África o de Asia, si los europeos de la metrópoli será protectorado, si los europeos de la metrópoli, en este caso yo que sé, los ingleses, piensan que en ese territorio hay un gobierno lo bastante, digamos, desarrollado desde el punto de vista de ellos. Es decir, hay una organización nativa, o sea, de los indígenas del territorio, que a ellos les gusta y que les sirve. Por ejemplo, Egipto. En Egipto, cuando llegaron los ingleses, había un gobierno egipcio. ¿Eh? Había soldados egipcios, había un ejército egipcio, había una administración de justicia egipcia, las ciudades tenían alcaldes egipcios y concejales egipcios o yo qué sé, alguaciles egipcios. Evidentemente, esa organización funcionaba desde hacía miles de años. Entonces, ¿qué hacen los de la metrópoli? ¿Qué hacen los europeos? Pues aprovecharse de ella. Entonces la mantienen y la aprovechan. Y entonces el país sigue funcionando. Si veis la bandera que hay aquí, no es la bandera de Inglaterra, de Gran Bretaña, perdón, es la bandera de Egipto. O sea, el país sigue siendo Egipto. Y los británicos no se meten en los asuntos internos de los nativos. Es decir, si un egipcio le roba una vaca a otro egipcio, eso al inglés este es que le da igual. O sea, para eso tienen sus propias policías egipcios, sus jueces egipcios, que ya decidirán ellos con las leyes de los egipcios. Lo único que le interesa a los británicos es mantener una guarnición militar para controlar el territorio, sobre todo si son británicos, para mantener a raya a los franceses y a los alemanes, a que nos vamos a engañar. Y eso sí, hacer sus negocios de explotación con las minas, con las plantaciones de algodón, con los campos de algodón, con lo que sea. Entonces, hay un gobierno que a ellos les interesa, entonces lo mantienen como una especie de gobierno títere, ¿lo entendéis? Eso es un protectorado.
Hay un gobierno títere egipcio, estoy poniendo el caso de Egipto, ¿no? Y los británicos no se meten en los asuntos internos de Egipto, pero se limitan pues a tener una tropa militar y hacer sus negocios ahí y de hecho controlar a Egipto de forma indirecta. Les es muy rentable, porque no se tienen que gastar un duro. Cuando llegaron, Egipto ya era un país que funcionaba. Entonces, ¿qué es una colonia propiamente dicha, Pablo? Pues cuando a criterio de un europeo del siglo XIX como este que estamos viendo aquí, en ese territorio no hay ningún tipo de organización nativa que a ellos les sirva. Por ejemplo, estos son bosquimanos del Kalahari. Pablo, aquí hay uno lo que se llama aquí hay alcaldes, no. Aquí hay policía, no. Aquí hay un servicio de correo, no. Aquí hay, no. Hay ciudades, no. Hay carreteras, no. Hay puentes, no. Hay pues una tribu de mosquimanos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no pueden contar con ningún tipo de organización nativa, porque las organizaciones nativas, que las había, pero a ellos no les gustaban. Y estamos siempre hablando desde el punto de vista del hombre blanco, europeo. Entonces, ¿qué hacían? Pues los europeos tenían que organizar el territorio desde cero, además de mantener la guarnición militar y hacer sus negocios de explotación. Es decir, tenían que montar, pues construir las ciudades, tenían que hacer las carreteras, tenían que hacer los puentes, tenían que poner a los alcaldes, tenían que poner alguaciles, tenían que poner una policía y un servicio de correo. Era mucho más caro. También tampoco se partían el pecho organizándolo. Pero los europeos organizaban el territorio desde cero. Mientras que aquí los europeos aprovechan esa organización que ya tienen los nativos. ¿Y quién decide eso? Pues el europeo. Decide ser europeo. El gobierno europeo de turno. Entonces tenemos protectorados. De protectorado el que nos va a interesar a nosotros sobre todo es Egipto. Es Egipto, de los británicos. Y luego colonias que son prácticamente todas las demás que vamos a ver. Entonces hemos dicho que las razones para el colonialismo es el conseguir para las metrópolis, para estas ciudades, para las fábricas de estas ciudades, materias primas. Conseguir madera, conseguir carbón, conseguir hierro, conseguir cacao, conseguir azúcar, conseguir marfil para hacer, yo qué sé, teclas de piano y las bolas de billar. Pero también hay una especie de justificación, en una cosa que en el fondo están explotando a África y Asia, ¿lo entendéis? Esto es una invasión para explotarlo económicamente. No, no voy a ponerme yo ahora aquí a esta altura de mi vida a defender el colonialismo. Pero siempre se buscaba una justificación. Y entonces la imagen de esta justificación es este tío con bigote, que se llama Rudyard Kipling. Y este tío hablaba de la carga del hombre blanco, indicando que los hombres blancos, desde un punto de vista totalmente racista, evidentemente, tenían la obligación de conquistar África y conquistar Asia para civilizar a los salvajes que allí vivían. Evidentemente, todo esto me lo ponéis entre comillas. Lo de tenían la obligación, entre comillas, no, lo de conquistar África y conquistar Asia es verdad, para civilizar, entre comillas, a los salvajes, entre comillas, que allí vivían. Esta es la idea que tiene Kipling. La carga del hombre blanco, la responsabilidad, como si los hombres blancos, porque, no sé, porque son la hostia al parecer, pues tienen la responsabilidad de cuidar de todos los demás, que son una especie de tontitos que no saben buscarse la vida. Pues bien, cuidado que esta idea de la carga del hombre blanco sigue estando muy viva, ¿eh? Se le ha dado la vuelta totalmente, pero todavía se sigue hablando de la responsabilidad de Europa y de América del Norte sobre el resto del planeta, y en el fondo es un elemento racista. En el fondo es un elemento racista. Y no soy yo ahora por defender el racismo. Entonces, Pablo, Rudyard Kipling era un racista. Pues sí, hombre, también era un hombre de su época. Vamos a ver, yo llamo racista a un tío que para ser un hombre del siglo XIX es especialmente racista. ¿No? O sea, Kipling para ser un hombre del siglo XIX no es especialmente racista. Es racista como todo el siglo XIX. Pero él en particular no destaca especialmente como racista. Si habéis leído las obras literarias de este hombre es un escritor maravilloso, y si habéis leído sus obras, él trata tiene una empatía tremenda pues, con pueblos de, de Asia y de África, ¿no? Conocéis un montón de libros de Kipling, ¿verdad? Hombre, espero que conozcáis el libro de las tierras vírgenes. Hombre, yo podría citar El hombre que pudo reinar y unos cuantos más, King de la India, pero vamos, este lo conoce todo el mundo, el libro de las tierras vírgenes,
Lo conoce absolutamente todo el mundo, de Rudyard Kipling, ¿verdad? Sí, a qué os suena? No os suena. No, Pablo, no nos suena. Ahora me vais a decir que no suena un niño que se llama Mowgli, que va con un oso que se llama Balú y una pantera negra que se llama Bagheera. Venga ya. Sí, dice Pablo, pero eso no es el libro de las tierras vírgenes. Eso es el libro de la selva. Sí, así es como le llamó Disney a la película. ¿Mm? Así es como le llamó Disney a la película de dibujitos. Pero esta película de dibujitos, el libro de la selva, en verdad está inspirada directamente en el libro de las tierras vírgenes que hizo Rudyard Kipling. Yo os lo recomiendo su lectura encarecidamente. Y también El hombre que pudo reinar y King de la India. Bien, entonces ya sabemos por qué va a haber colonialismo. Porque las potencias europeas, sobre todo los británicos, los franceses, los alemanes, necesitan materias primas. Necesitan mercados para vender sus productos. Y entonces África, y sobre todo tienen los avances técnicos que permiten ir a por esas materias primas a donde quiera que estén y traerlas hasta Europa, a las fábricas de Europa, porque tienen barcos de vapor y tienen trenes. Sin los barcos de vapor y sin los trenes habría sido imposible. Pues bien, esta conquista, porque a fin de cuentas es una conquista y colonización de África sobre todo, se hizo más o menos bien, bueno, más o menos bien. Se hizo en la conferencia de Berlín de 1884. Y siendo en Berlín, Alemania, porque ya estamos en el 84, ¿eh? Berlín, Alemania, en 1884, pues ya sabéis quién fue el anfitrión. ¿Mm? ¿Mm? Este hombre del casco pincho, del Pickelhauer que se llamaba, sí, Pablo, lo tengo en la punta de la lengua, sí. Otto von Bismarck se llamaba. ¿Mm? El canciller de hierro. Aquí tenéis la caricatura de la época y aquí están todos los países. Y veis que África es una tarta. África es una tarta y Bismarck tiene el cuchillo para cortar la tarta a cachos, que fue exactamente lo que se hizo en la conferencia de Berlín. O sea, en la conferencia de Berlín se reunieron los franceses, los ingleses, los holandeses no, los belgas, los portugueses, y se repartieron África. Y se repartieron África como el que se reparte una tarta. Aquí tenéis una imagen de la conferencia y os dais cuenta que el único negro que hay es el que está aquí dibujado alegóricamente en esta palmera, porque en la mesa no hay ni uno. Vamos, aquí vamos, que iban a invitarlo. Tenían el mapa de África y empezaron a repartir allí África entre las grandes potencias. Y eso se nota todavía en el mapa de África. Mira, este es África como estaba antes de ese 1884. Básicamente os dais cuenta que el mapa está en blanco. Se sabía muy poco de África en aquella época. Vale. Y mirad el mapa de cómo va a quedar. Y básicamente sigue siendo un mapa muy parecido al que hay ahora, ¿eh? Pero hay una cosa que tiene el mapa de África que es muy curioso. Mirad, ¿veis las líneas rectas? Mira esta línea recta aquí. O está aquí, está aquí, está aquí. Estas fronteras son raras, son rarísimas, ¿verdad? Normalmente las fronteras de los países, ¿veis las líneas rectas? Las fronteras de los países pues se adaptan al terreno, a las cordilleras, a los ríos, que es lo que hace que normalmente por ejemplo, la frontera entre España y Francia, pues son los Pirineos que van marcando eso, la de España y Portugal, pues el río Guadiana y esas cosas. Pues tiene sus entrantes y sus salientes. Pero el único continente, bueno, hay otra frontera muy recta que es la de Canadá y Estados Unidos, pero eso es otra historia. El único continente que tiene las fronteras así de trazadas, así de rectas, es África. Dice Pablo, pareciera que las fronteras de África, alguien puso el mapa de África sobre una mesa y cogió una regla, ¿m? Y empezó, y un lápiz, y hizo esto para ti, esto para mí, esto para ti, esto para mí, esto para ti, y trazó las fronteras sin tener en cuenta para nada lo que había aquí, sino simplemente el reparto de los europeos. Pues sí, señores, así fue. Es que es eso. Este mapa, África fue dividida en la conferencia de Berlín a Escuadra y Cartabón. A Escuadra y Cartabón. Por supuesto, a ningún africano le preguntaron. Y eso tiene cosas tremendas, ¿eh? Por ejemplo, aquí van a quedar unos territorios que se llaman Ruanda y Burundi, ¿eh? donde, donde metieron en el mismo territorio a los Hutus y a los Tutsi. O sea, cogieron aquí a dos tribus africanas que se odiaban a muerte, pero a muerte, y van y las meten en el mismo país. Y ahora sí que en el mismo país han matado
Se han matado toda la historia. O sea, muchas veces el mapa de África es totalmente artificial. No responde a la realidad étnica, ni cultural, ni social, ni económica, muchas veces ni geográfica de África. Y eso ha dado muchísimos problemas a África. Son los africanos los que deberían de reorganizar sus fronteras. Ya estamos otra vez con los blancos. ¿Qué somos nosotros los blanquitos los que tenemos que ir a hacerle? No, no. Son los africanos los que tienen que reorganizar las fronteras de África. Yo digo que esta frontera es que no responden ni a grupos étnicos, ni a grupos culturales, y ni siquiera a la geografía. Y quiero que veáis esta frontera de aquí. Es que es muy curiosa, ¿eh? Veis que es una línea recta, ¿verdad? Pero esta línea recta tiene como un quiebro. ¿Veis el quiebro? Esto era Kenia, que era una colonia británica. Y esto va a ser Tanganica, actual Tanzania, que va a ser de Alemania. Y veis cómo hicieron la línea, bueno, pues hasta aquí, para aquí, pero aquí hay algo, ¿verdad? Vamos a verlo de cerca. Esto es una anécdota. Ahora, aquí está Kenia, que era de los británicos, ¿lo veis? Y aquí está Tanzania, que era de los alemanes. Y la línea viene, pero de pronto la línea se curva aquí y sigue por aquí. Dice, ¿qué es lo que hay aquí, Pablo? Aquí hay un monte, aquí hay una montaña, el monte Kilimanjaro, el monte Kilimanjaro. Y os cuento la historia, esto no tenéis que saberlo porque es muy curiosa. Este monte fue un regalo de cumpleaños. Aquí en Kenia hay otro pedazo de monte tremendo que es el monte Kenia, que también es una montaña tremenda. Esta es una montaña monstruosa. Pues aquí hay otro monte que es el monte Kenia. Pero en Tanzania no hay ninguna montaña importante, nada, ni una. Entonces, cuando llegó el cumpleaños del Kaiser Guillermo II de Alemania, su tía abuela, la reina Victoria de Inglaterra, le regaló una montaña, el Kilimanjaro, esta montaña que estáis viendo aquí, y ordenó que cuando se hiciera la frontera, pues este cachito fuera para los alemanes. Y entonces, por orden de la reina Victoria, como regalo de cumpleaños, el monte Kilimanjaro, que iba a estar en Kenia, la línea tenía que haber seguido por aquí, ¿no? Pues no, dijo, no, 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 la calle ser. Y le regaló el Kilimanjaro a su sobrino nieto, el Kaiser Guillermo. Pues es lo que hay. Y todavía hoy la frontera sigue siendo esta. Todavía hoy la frontera sigue siendo esta. Entre Tanganica y la Tanganica alemana, que ahora Tanzania, y Kenia. Pues eso es lo que hay. Para que veáis. Evidentemente, esta frontera es totalmente artificial. Es una frontera totalmente artificial. Lo que pasa es que lleva ya 140 años. 140 años. Bien, antes de meternos ya a hablar de África, porque vamos a empezar a hablar de África, vamos a hacer otro vídeo porque eso ya será después. Ahora, pues no. Nos vemos.